Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Encontré un video en internet muy interesante de Robert Lustig. Él explica la diferencia entre el placer y la felicidad y da una explicación basada en la neurociencia. Y creo que su explicación describe con toda precisión qué es la gula y también cómo salir de ella. Voy a leer la transcripción del texto. Dice así: experimentamos una crisis en nuestra cultura y creo que se reduce a un error que hemos cometido en la interpretación de dos de nuestras emociones más importantes y positivas, el placer y la felicidad. Muchas personas equiparan ambos, pero estoy aquí para decirles que son completamente diferentes. Mucha gente piensa que son exactamente lo mismo. De hecho, en Internet se pueden encontrar definiciones que realmente confunden los dos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el placer y la felicidad? Creo que hay 7. 1. El placer es de corta duración. La felicidad es duradera. 2. El placer es visceral. La felicidad es etérea. 3. El placer es tomar. La felicidad es dar. 4. El placer se puede lograr con sustancias. La felicidad no se puede lograr con sustancias. 5. El placer se experimenta solo. La felicidad se experimenta en grupos sociales. 6. Los extremos del placer llevan a la adicción, ya sean sustancias o comportamientos, pero no existe tal cosa como ser adicto a demasiada felicidad. Y 7. Lo más importante, el placer está relacionado con la dopamina y la felicidad con la serotonina. Estas son dos sustancias bioquímicas, dos neurotransmisores, dos químicos que el cerebro produce y utiliza para comunicarse entre una neurona, una célula cerebral y otra. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, resulta que la dopamina excita la siguiente neurona, y cuando las neuronas están demasiado excitadas, con demasiada frecuencia, tienden a morir. Entonces la neurona tiene un mecanismo de defensa contra eso. Reduce el número de receptores disponibles para ser estimulados en un intento de mitigar el daño. Cuando digo ser estimulado, me refiero a ser excitado. Y así tenemos un nombre para ese proceso. Se llama regulación a la baja. Y muchos productos químicos diferentes en el cuerpo lo hacen. Ahora, obtienes una sensación placentera, una ráfaga. Los receptores bajan y la próxima vez necesitas un golpe más grande para obtener la misma ráfaga, porque hay menos receptores para ocupar y necesitas un golpe más grande y un golpe más grande hasta que finalmente tomas un gran golpe para no obtener nada. Eso se llama efecto de tolerancia. Y cuando las neuronas comienzan a morir, eso se llama adicción. Sin embargo, la serotonina, en cambio, es inhibidora, no es excitatoria. Inhibe su receptor para proporcionar contentamiento, para tranquilizarse, si lo quieres llamar así. No puedes tener una sobredosis de la serotonina. ¿Y qué significa inhibir un receptor? Lo que significa es que se une, pero no activa el proceso más allá del receptor. Así que básicamente ralentiza esas neuronas, en lugar de hacer que se disparen. Y así, al hacerlo, terminas con el proceso y así, al hacerlo, terminas sintiéndote satisfecho, contento, esa sensación de estar en paz con el mundo, si prefieres llamarlo así. Eso que llamamos felicidad. Ahora, hay una cosa que regula a la baja la serotonina, la dopamina. Entonces, cuanto más placer buscas, más infeliz te vuelves. Y Las Vegas, Madison Avenue, Wall Street, Silicon Valley y Washington, D.C. han confundido y confundido muy específica y coordinadamente el término felicidad con el término placer para que puedas comprar felicidad y así te vendan su basura.
Se llama la economía estadounidense y se basa en sustancias hedonistas, sustancias que generan placer en lugar de felicidad. Y en el proceso nos hemos vuelto decididamente infelices. Y el problema es que no puedes arreglar un problema a menos que identifiques cuál es el problema. Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más.